Antes de la primera ciudad, antes de las grandes civilizaciones, incluso antes de la primera chispa de conocimiento en la humanidad, existieron dos personas cuyos nombres han trascendido los siglos: Adán y Eva. Su historia no es solo el relato del primer hombre y la primera mujer, sino el inicio de todo lo que conocemos. Cuenta la tradición que, en un tiempo donde el mundo era perfecto, Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida. Fue el primero en caminar sobre el Edén, un paraíso sin muerte, sin dolor, donde todo estaba diseñado para su bienestar. Sin embargo, a pesar de tener el dominio sobre la creación, había algo que Adán no tenía: compañía. Así, de su costado, Dios formó a Eva, la primera mujer, su compañera y la madre de toda la humanidad. En el Edén, ellos vivían en armonía absoluta. No conocían el miedo, la tristeza ni la desesperación. Se alimentaban de los frutos de los árboles, convivían con los animales y, lo más importante, caminaban con Dios mismo. Pero había una advertencia, una única regla que nunca debían romper: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, en apariencia igual a los demás, contenía algo que hasta entonces no existía en el mundo perfecto de Adán y Eva: la capacidad de conocer el pecado, de experimentar el sufrimiento y de enfrentar, por primera vez, la muerte. Sin embargo, lo que parecía una simple advertencia pronto se convertiría en la primera gran prueba de la humanidad. Porque en los rincones del Edén acechaba una presencia que cambiaría su destino para siempre. Y aquí es donde la historia toma un giro que marcaría el principio del fin. Porque lo que ocurrió después de su desobediencia no solo los afectaría a ellos, sino a cada ser humano que vendría después. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo un solo acto pudo traer la mortalidad a un mundo que antes era eterno? El Edén era perfecto. Un mundo donde la muerte no existía, donde la humanidad estaba destinada a la eternidad. Pero en su centro, entre los árboles de frutos abundantes, se alzaba uno distinto a los demás: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Su fruto prohibido no era diferente a simple vista, pero su significado era mucho más profundo. Simbolizaba la elección, el libre albedrío, la capacidad de decidir entre obedecer o desafiar a Dios. Y fue en este preciso punto donde la historia de Adán y Eva cambió para siempre. Un día, mientras Eva caminaba sola, una voz seductora rompió la armonía del Edén. Una criatura astuta, la serpiente, se deslizó entre las sombras y le susurró una pregunta que resonó en su mente como un eco imposible de ignorar: ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Eva respondió con la seguridad que le daba la orden divina: podían comer de todos, excepto de uno, porque si lo hacían, morirían. Pero la serpiente, con una astucia que sembraba la duda, insistió: no morirán. Dios sabe que si comen de él, sus ojos se abrirán y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Fue en ese instante cuando todo cambió. La promesa de conocimiento, el deseo de entender lo que estaba más allá de su mundo perfecto, la llevó a extender la mano y tomar el fruto. Lo mordió, y con ello, algo dentro de ella despertó. Un conocimiento nuevo, una sensación desconocida, la conciencia del bien y el mal. Eva no estaba sola en esto. Llevó el fruto a Adán, quien, dudando pero sin resistirse, también comió. En ese instante, sintieron algo que jamás habían sentido antes: vergüenza. Por primera vez, notaron que estaban desnudos, vulnerables, expuestos. Intentaron cubrirse con hojas, esconderse entre los árboles, pero algo mucho peor los esperaba. Porque Dios, el mismo que los había creado con amor, descendió al Edén y llamó a Adán. ¿Dónde estás? Adán, temeroso, respondió que se había escondido porque estaba desnudo.
La pregunta de Dios fue directa, cortante como una espada. ¿Acaso comiste del árbol del que te mandé que no comieras? Adán trató de justificarse, culpando a Eva. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. Pero el castigo ya... La serpiente fue maldita, condenada a arrastrarse y a ser enemiga de la descendencia de Eva. A ella se le impuso el dolor del parto y la sujeción al hombre. Y a Adán, la tierra ya no le daría su fruto con facilidad. Tendría que sudar y luchar por su alimento. Pero el castigo más grande fue la expulsión del paraíso. El Edén, su hogar, la única vida que habían conocido, se cerró para siempre. Un ángel con una espada de fuego fue colocado en la entrada, impidiéndoles regresar. Y lo peor de todo, el acceso al árbol de la vida les fue negado. A partir de ese día, la inmortalidad dejó de ser su derecho. Ahora, sus cuerpos empezarían a envejecer, y por primera vez, la muerte se convirtió en una realidad inevitable. El mundo perfecto había quedado atrás. Ahora, Adán y Eva tendrían que sobrevivir en un mundo hostil, marcado por el dolor y la lucha. Pero este solo era el principio, porque su historia no terminó ahí, y el camino que les esperaba estaba lleno de tragedia, sacrificio y finalmente el destino que jamás creyeron que enfrentarían, la llegada de la muerte. La primera noche fuera del Edén fue diferente a cualquier otra que Adán y Eva hubieran experimentado. Ya no había la cálida luz divina ni la seguridad del paraíso. Por primera vez sintieron frío, hambre y el peso de un mundo que ya no los protegía. El suelo, antes fértil y generoso, ahora era duro y difícil de trabajar. El viento, que en el Edén era suave y armonioso, se convirtió en una corriente gélida que les recordaba que estaban solos. Y así comenzó su nueva vida, una vida en la que, cada amanecer, Adán debía labrar la tierra con sus manos desnudas, sudar bajo el sol para conseguir alimento, luchar contra la dureza del suelo que antes había sido su hogar. Eva, por su parte, aprendió lo que significaba el dolor, porque con la maldición vino la agonía del parto, y con ella la llegada de sus primeros hijos. Caín fue el primogénito, un niño fuerte, inquieto, de mirada desafiante. Poco después nació Abel, su hermano, quien desde el inicio mostró una naturaleza pacífica y serena. Juntos crecieron en este nuevo mundo, aprendiendo lo que sus padres nunca habían tenido que aprender: cómo sobrevivir. Adán y Eva los criaron con la esperanza de que, aunque ellos habían caído en desgracia, sus hijos encontrarían la manera de redimir el error cometido. Pero la sombra del pecado original aún pesaba sobre ellos. Y pronto, la tragedia volvería a marcar sus vidas, porque los años pasaron y los niños se convirtieron en hombres. Caín, agricultor, trabajaba la tierra como su padre. Abel, pastor, cuidaba los rebaños. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios a Dios, Abel entregó lo mejor de su ganado con un corazón sincero. Caín, en cambio, ofreció frutos de la tierra, pero sin verdadera devoción. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Y en ese momento nació en él algo que Adán y Eva nunca imaginaron ver en uno de sus hijos: el rencor. Un fuego oscuro ardió en su interior y la envidia se convirtió en odio. El día fatídico llegó. Caín llevó a su hermano al campo y allí, lejos de la vista de sus padres, lo mató. Por primera vez en la historia de la humanidad, la muerte no llegó de forma natural, sino por la mano de otro hombre. Cuando Adán y Eva descubrieron lo que había sucedido, el dolor los consumió. Su hijo Abel estaba muerto, y su otro hijo, Caín, había sido maldito por Dios y desterrado. Eva lloró la pérdida de su hijo. Adán sintió el peso de su error como nunca antes. Habían traído vida al mundo, pero con ella también trajeron el sufrimiento, la muerte y el dolor de perder a un hijo a manos de su propio hermano. Con el tiempo, Eva dio a luz a otro hijo, Set,
a quien consideraron una nueva esperanza para la humanidad, pero la herida en sus corazones nunca sanó por completo. Los años pasaron y sus cuerpos comenzaron a cambiar. Adán, quien una vez había caminado en el Edén con Dios, notó que su piel ya no tenía la misma firmeza, que su cabello comenzaba a volverse blanco, que sus fuerzas disminuían. Eva, quien había sido la primera mujer de la creación, vio reflejada en su rostro la marca del tiempo. Por primera vez comprendieron lo que significaba envejecer, y con ello la certeza de que la muerte que Dios había advertido finalmente llegaría. Pero, ¿quién de los dos partiría primero? El final de Adán y Eva estaba cada vez más cerca, y la historia de su último aliento aún guarda un misterio que pocos conocen. Los días en el Edén habían sido eternos. No existía el cansancio, la fatiga ni el dolor. Pero ahora, con cada amanecer, Adán y Eva sentían el peso del tiempo en sus cuerpos. Ya no eran los mismos seres jóvenes y fuertes que una vez caminaron entre los árboles del paraíso. Las arrugas comenzaron a marcar sus rostros, sus cabellos se tornaron blancos como la nieve, y sus huesos crujían con cada movimiento. Cada día era un recordatorio de que la inmortalidad que una vez Setu tuvieron les había sido arrebatada. Adán pasó muchos años trabajando la tierra, sintiendo cómo su cuerpo se volvía más lento. Cada golpe de la herramienta en el suelo le recordaba la maldición que había recibido. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Ahora, esa sentencia se sentía más real que nunca. Eva, por su parte, había sentido la vida crecer dentro de ella muchas veces. Sus hijos, sus nietos, la humanidad se multiplicaba. Pero también había visto la muerte con sus propios ojos. El dolor de perder a Abel nunca se desvaneció, y con los años muchas otras pérdidas se sumaron. Descendientes que morían, generaciones que pasaban, y la certeza de que su momento también llegaría. Adán vivió durante siglos, según las Escrituras, alcanzando los 930 años de vida. Pero a pesar de su longevidad, la muerte lo acechaba como una sombra inevitable. Eva lo veía en sus ojos cansados, en su aliento cada vez más pesado, y aunque habían vivido juntos más tiempo del que cualquier ser humano podría imaginar, sabían que pronto uno de los dos partiría primero. Las noches se volvieron largas. El silencio, que en su juventud estaba lleno de paz, ahora traía consigo la angustia del final. Ambos recordaban el Edén, el paraíso perdido, el hogar del que fueron desterrados. ¿Habría alguna forma de volver a ese lugar? ¿Había perdón para ellos después de la muerte? Adán miraba el cielo, esperando una respuesta. Eva tomaba su mano, sintiendo cómo el calor de su cuerpo ya no era el mismo. La pregunta que nunca se atrevieron a hacer en voz alta estaba en sus corazones. ¿Quién partiría primero? El tiempo estaba contado. La primera muerte de la humanidad estaba a punto de ocurrir. Pero, ¿fue Adán el primero en cerrar los ojos? ¿O fue Eva quien se despidió antes? Aquí es donde los relatos varían y diferentes escritos intentan responder el misterio. Porque, aunque conocemos el final de Adán y Eva, la muerte había sido una promesa inevitable desde el día en que Adán y Eva mordieron el fruto prohibido. Pero cuando llegó el momento final, ¿quién partió primero? Las escrituras tradicionales nos dicen que Adán vivió 930 años antes de su muerte, pero no mencionan explícitamente cuánto tiempo vivió Eva ni el orden exacto en el que fallecieron. Esta ausencia de detalles ha dado lugar a múltiples interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos. Algunas fuentes apócrifas sugieren que Eva murió antes que Adán. Según estos relatos, su cuerpo fue el primero en ceder al peso de los años, dejando a Adán en una profunda tristeza.
Se dice que él la veló con devoción, lloró su ausencia y pidió a Dios guías sobre qué hacer con su cuerpo. Adán, según estas versiones, la enterró con sus propias manos, marcando la primera sepultura en la historia de la humanidad. Otras tradiciones sostienen que Adán fue el primero en morir. Eva, envejecida pero aún con vida, habría sido testigo de su partida, enfrentándose al dolor de perder al hombre con quien había compartido todo. La gloria del Edén, la vergüenza de la caída, la dureza del destierro y el crecimiento de su descendencia. Se dice que lloró junto a su cuerpo, lamentando el error que los llevó a ese destino y esperando el día en que ella también se reuniría con él. Incluso en textos como La vida de Adán y Eva, un escrito apócrifo de origen judío, se menciona que cuando Adán sintió que su hora se acercaba, pidió a su hijo Set que fuera al paraíso en busca de aceite del árbol de la vida para aliviar su dolor. Pero Set no encontró el Edén abierto para él. Un ángel le reveló que Adán estaba condenado a morir y que la humanidad debía esperar generaciones para que el pecado fuera finalmente redimido. Independientemente de quién murió primero, algo es seguro: su partida marcó el verdadero fin de la primera generación humana, y con su muerte se cerró un capítulo en la historia del mundo. Pero la historia de Adán y Eva no termina aquí, porque su legado, su impacto en la humanidad y la forma en que su historia ha sido contada a lo largo de los siglos sigue viva hasta el día de hoy. Y ahora queda la pregunta final: ¿qué pasó después de la muerte de Adán y Eva? ¿Cómo los recordaron sus descendientes? ¿Y cuál fue su legado para la humanidad? Las respuestas nos llevan al último capítulo de esta historia. La muerte de Adán y Eva no fue solo el final de sus vidas, sino el principio de una historia que continuaría a través de generaciones. Su existencia marcó el origen de la humanidad, y su caída en desgracia dejó una huella imborrable en la historia de cada ser humano que vino después. Sus descendientes crecieron en un mundo distinto al Edén, un mundo donde el esfuerzo y el sufrimiento eran parte de la vida, donde la muerte no era una amenaza lejana, sino una realidad inevitable. La humanidad heredó el trabajo arduo, el dolor, la necesidad de encontrar sentido en un mundo hostil, pero también heredó algo más: la esperanza. Porque aunque Adán y Eva fueron los primeros en morir, sus hijos y nietos continuaron con su legado. Se multiplicaron, poblaron la tierra, crearon comunidades, aprendieron a construir, a cosechar, a domesticar animales, a desarrollar un lenguaje y una cultura propia. La civilización comenzó a surgir, y con ella, la idea de un propósito más grande. A lo largo de los siglos, diferentes religiones y tradiciones han reinterpretado la historia de Adán y Eva dándole distintos significados. Para algunos, su historia es un recordatorio de la fragilidad humana, de la inclinación del hombre hacia el pecado. Para otros, es la prueba del amor y la misericordia divina, pues a pesar de su error, Dios les permitió vivir, amar y tener descendencia. Incluso después de su muerte, sus nombres nunca fueron olvidados. La historia de Adán y Eva fue transmitida de generación en generación, primero de forma oral y luego escrita en los textos sagrados de diversas tradiciones. Su historia inspiró mitos, creencias y enseñanzas morales que siguen vivas hasta hoy. Pero hay algo más, algo que muchos pasan por alto, a pesar de su caída, a pesar de haber sido expulsados del Edén, a pesar de la muerte. Adán y Eva dejaron un legado de vida, porque aunque ellos murieron, su descendencia siguió adelante. La humanidad no terminó con su partida. Al contrario, apenas estaba comenzando. Pero esto nos lleva a la última pregunta: ¿qué pasó después de su muerte? ¿Fueron olvidados? ¿O sus descendientes encontraron una manera de mantener viva su memoria? Aquí es donde llegamos al último capítulo de esta historia.
el destino final de Adán y Eva, y cómo su historia perdura hasta hoy. La muerte había llegado para Adán y Eva, cerrando así el capítulo de la primera pareja humana. Pero su historia no terminó con su último aliento. Sus hijos y nietos, generación tras generación, recordaron sus nombres, no como simples ancestros, sino como los primeros seres humanos que caminaron sobre la tierra, los que presenciaron la gloria del Edén y conocieron el peso de la caída. Su historia se transmitió de padres a hijos, convirtiéndose en una enseñanza sagrada, en una advertencia, en un reflejo de la condición humana. Algunas tradiciones sugieren que Adán fue enterrado en un lugar especial, un sitio donde siglos después ocurrirían eventos trascendentales. Existen relatos que afirman que su tumba se encuentra en la cueva de los patriarcas, en Hebrón, un sitio considerado sagrado por diversas religiones. Otras versiones dicen que su cuerpo fue depositado en Jerusalén, en el mismo lugar donde, milenios después, ocurriría la crucifixión de Jesús, marcando simbólicamente la conexión entre el pecado original y la redención de la humanidad. En cuanto a Eva, su destino es aún más enigmático. No existen relatos claros sobre su sepultura, lo que ha llevado a especulaciones y teorías. Algunos creen que fue enterrada junto a Adán, mientras que otros piensan que su historia se perdió en el tiempo, como un recordatorio de que la muerte no distingue y que al final todos regresan al polvo del que fueron creados. Pero su legado sigue vivo, porque la historia de Adán y Eva no es solo la historia de los primeros humanos. Es la historia de todos nosotros. Una historia de elección, de error, de lucha y de esperanza. Miles de años después, su historia sigue siendo contada, estudiada, debatida. Se han escrito libros, se han hecho películas, se han dado sermones y reflexiones sobre su vida y su significado. Su caída es vista por algunos como una tragedia, pero por otros como el inicio del gran relato de la humanidad, una historia que continúa hasta el día de hoy. Entonces, después de todo, ¿fueron olvidados? La respuesta es evidente. No, Adán y Eva siguen presentes en la memoria de la humanidad, no solo como personajes de una historia antigua, sino como símbolos de nuestra propia existencia. Porque, al final, cada ser humano sigue enfrentando las mismas preguntas que ellos enfrentaron. ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hay después de la muerte? Adán y Eva ya no están, pero su historia nunca ha desaparecido, porque mientras la humanidad siga existiendo, su legado vivirá para siempre.